Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Se Aceptan Opiniones Podcast. Somos un equipo disfuncional que debate temas al lado de gente que te volará la mente. Toma lo que necesites. Recuerda que también estamos en YouTube como Se Aceptan Opiniones y búscanos en Instagram, brand-arias y jc-mart-. El día de hoy tenemos una charla súper interesante, de hecho la hemos cortado en varias ocasiones para que se desarrolle a lo largo de la grabación. El tema de hoy es profesores que dejan huella, ¿no, Brandon? Sí, así es. Bueno, el día de hoy tenemos a nuestra primera invitada, es una amiga súper especial, es la maestra Karen. Ella es nutrióloga de profesión. Bueno, ahorita ya nos va a contar más de ella, pero en términos muy generales, ella es licenciada en nutrición, tiene una maestría en educación y bueno, tiene muchos otros detallitos que vamos a estar conociendo ahorita. Pero regresando al tema, es justo por eso los profesores que van marcando como etapas de tu vida o que te marcan de alguna u otra forma, ya sea para bien o para mal. Y también pues enfocarnos en eso de cómo es que escogimos eso, porque por lo menos a mí, yo no quería ser profesor. ¿Tú, Karen? Tampoco. La docencia me llegó por equivocación. Sí. Hablabas inclusive que podemos hasta menospreciar, ¿no? De pronto a los maestros que nos influyen. Tan mal de pronto nos ha ido en esas situaciones durante nuestros periodos escolares que los vamos moviendo y los vamos dejando a un lado. Pero siento que hay ocasiones muy marcadas o muy especiales a lo largo de la secundaria, inclusive desde la primaria. Desde que hay siempre, alguien ¿no? que te aporta su granito de arena que genera un impacto a la larga que hasta a veces tu subconsciente lo toma, ¿no? Claro. Que terminas tomando decisiones importantes en tu vida como que quieres estudiar porque alguien te lo dijo, ¿no? Bueno, en algún punto a mí me ocurrió, digo, estando del lado del alumno, yo no soy maestro ni nada, pero sí hubo alguien que me dijo que si yo estudiaba psicología me iba a morir de hambre, entonces mi mente fue así como de, bueno, no estudies Wow. psicología y decidí estudiar muchas otras cosas que no era en psicología, que no era en no psicología. ha pasado eso, ¿cierto? no, pero lo voy a hacer. No me importa que ya me estoy muriendo de hambre, ¿no? Ya No no importa que muera de hambre, quiero ser psicólogo. No, ahora el reto va a ser, voy a ser psicólogo sin morir de hambre, ¿no? Sí, justo. ¿Cómo ser psicólogo sin morir de hambre? El reto de felices juegos del hambre. Creo que a todos nos han dicho en varias carreras, ¿no? Que nos vamos a morir de hambre porque pues el ámbito laboral está medio pesado. Por ejemplo, en mi carrera era lo mismo. Y cómo fuimos escogiéndolas, porque no sé si fue tu primera opción, Karen, estudiar nutrición. No, de hecho yo quería estudiar medicina, pero pues por cuestiones de poder pagar una escuela privada, pues no había las posibilidades y por tanto llegué también a nutrición por azares del destino. Y cuando llegué a nutrición me gustó muchísimo. Creo que también ahí justo influyó la profesora que me dio clase ese día. Lo explicó con tanta pasión que yo dije, wow, de aquí soy, ¿no? ¿En tu primer día de clases? Por supuesto. Wow. Yo cuando salí ese día de mi primer día de clases de nutrición, yo dije... Borraste medicina de tu cabeza, ¿no? Totalmente, ¿no? Definitivamente dije, esto me gusta, esto me apasiona. Y conforme pasaron los semestres me di cuenta que era una forma de ayudar incluso a las personas y yo misma, en algún punto también no me fue tan bien en la carrera como quisiera, pero ya como profesional y dije, bueno, ¿para qué estudié esto, no? Pero ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? En mis prácticas, ya voy a terminar, no sé qué estoy haciendo. No, ya habían pasado muchos años. Yo creo que muchos de los nutriólogos entenderán este punto de frustración. Y bueno, a lo mejor en otras carreras, ¿no? Pero sí he visto mucha frustración ahí. Sin embargo, llegué a la docencia porque, ya saben ustedes, ¿no? De repente se presentan algunas oportunidades. Y por ahí alguien que conozco que tiene una escuela me dijo, oye Karen, ¿sabes qué? ¿Quieres experiencia laboral? Te invito a dar clases aquí. Yo dije, entonces wow. Tú no dijiste, voy a estudiar nutrición porque querías ser maestra, porque querías dar clases, ni conferencias, nada, ni cerquita. No. O sea, ¿alguna vez sí te imaginaste siendo maestra? Pregunta. No. ¿No? O sea, ni tantito Ni de niña. No, de hecho me hacían burla en la escuela
si alguien de mis colegas llega a ver esto, le da mucha risa. Me hacían mucha burla en la Karen escuela. terminó dando clases, Sí, ¿cómo? sí, porque decían, uy, no, si tú fueras maestra, acabarías regañando a todos los alumnos. Reprobados. Y Serías sí, ¿no? muy dura. O sea, No, sí ha pasado, ¿no? definitivamente no. Creo que, fíjate, una de las cosas importantes de la docencia es que sacan algunas de las virtudes que yo no tengo, como por ejemplo la paciencia. O sea, yo soy una persona que se desespera muy fácilmente. Fuera del salón de clases, fuera del aula. En el aula tengo mucha más paciencia, yo creo que 10 veces más que en la vida real, definitivamente. Y saca muchas cosas lindas de mí, ¿no? De repente a veces veo como los alumnos me tratan con mucho cariño, bueno, no todos, pero la mayoría. Y yo digo, ¿qué hice para merecer eso, no? Y me dice una colega, no, pero es que eres una persona muy agradable, eres muy empática con los alumnos. Y a veces pues también trato de esforzarme, no solamente de llegar con un conocimiento, una teoría, sino que entiendan el porqué, en dónde lo pueden aplicar en su vida. Y eso es lo que más se queda dentro de ellos, ¿no? No es que se acuerden, por ejemplo, de qué es un alcano, sino que se acuerden en dónde se puede aplicar eso en su vida, ¿no? Y el tipo de persona, ¿no? Creo que también eso es muy importante. Aunque a veces, pues, también la docencia de repente saca... Lo peor de ti también. También, Sí, o sea, ya te los- tienes que decir. Ya no lo soporto de largo, sí. Hay momentos en los cuales, y a veces no sé si ustedes hayan visto videos donde profes hacen cosas que no debían de hacer en ese momento, Ay, sí. pero fue por un momento de impulso, ¿no? Que yo creo que todos hemos tenido ese momento en el cual no podemos controlar nuestras emociones y actuamos Sí, por no, el impulso. factor humano seguimos siendo de esa forma. Totalmente, aunque ahora ya es muy penalizado, ¿no? Pero a veces no se nos da también chance de, pues, de equivocarnos, ¿no? De repente, pues, salimos de nuestras casillas Salimos y en somos... TikTok grabados por hacer un mal chiste. También. Eso, o por pelearte con un alumno. ¿No vieron apenas? Bueno, estuvo muy sonado de un maestro que hizo una pelea con un alumno. ¿Fuiste tú? No, No, pero- yo creo que sí. no, da miedo que te graben, eso sí. Prohibido teléfonos en clases, ¿eh? Desde ahorita, así de todos entran al salón, dejan su teléfono y podemos dar clases. No quiero Podemos evidencia. dar chistes. Vamos a entrar en una dictadura china, ¿no? Claro. Sí. Pero tocaste ahorita un punto importante, que el hecho de dar clases implica generar una enseñanza fuera del aula. Porque por lo menos yo jamás voy a recordar el día que mi maestra de español de tercer grado me enseñó cómo conjugar los verbos. ¿Recuerdas en tu vida esas emociones tan intensas que vives? Y regularmente, pues la mayoría, por lo menos en mi caso, sí son fuera del aula, pero sí tengo esas partes más intensas de algunos profesores. Entonces es mover toda la información que tú tienes aplicada a los niños, o bueno, al nivel que tú estés dando, pero cómo lo pueden desarrollar para su vida cotidiana. Claro, y ahí hay una frase, no recuerdo muy bien, a lo mejor ahorita me puedes ayudar, que dice que no recuerdas a las personas, solamente recuerdas cómo te hicieron sentir. Por ahí Justo. creo que Es así como- lleva algo antes de eso, Ajá. pero sí, justamente cuando hablamos de un profesor que deja una huella que no es tan positiva en tu vida, recuerdas a esa persona, como dices tú, no por los conocimientos, sino la recuerdas por esas sensaciones. Y fíjate, voy a sacar por aquí una experiencia justamente de un profesor. Cuando yo iba a la prepa, tenía un profesor pues muy exigente, ¿no? Sobre todo, ya saben, los de mate que tienen Sí. muy mala, ¿cómo le podemos decir? Muy mala fama. La mayoría de los de mate, no todos, pero Aclaramos que no todos. Exacto. Conozco muy pocos que sí de verdad dices, wow, ama enseñar matemáticas, pero tienen esa fama de ser muy estrictos, ¿no? Entonces este profesor era así. Y al ser así, siempre decía, los primeros 5 que acaben, y el ejercicio bien difícil, ¿no? Ah, De qué cálculo horrible. diferencial e Qué integral. horrible. Me Digo, hiciste para los regresar demás, a mi porque- prepa, ¿sabes? O sea, así de, solo los primeros 5. O sea, yo aventando mi libreta para alcanzar mi calificación. Claro. No, qué horrible, digo, para los demás, porque yo, no es cierto. Ay, el No, no es cierto, no es presumido. cierto, no. Era algo terrible porque Sí. cuando
yo sabía que tenía esa clase, las mañanas me daban náuseas, empezaba a tener como ataques de ansiedad. O sea, en las muy mañanas fuertes. tenías la clase de matemáticas. No, o sea, yo sabía que tocaba el miércoles y el miércoles en la mañana, antes de irme a la escuela, yo tenía ataques de ansiedad brutal, ¿no? Entonces, en algún momento yo dije, ¿sabes qué? Si yo en la vida, o sea, si yo en la vida llego a dar clases, no quiero ser como ese profesor, ¿no? Y a veces yo lo veo cuando doy clases, porque yo doy clases de química, los alumnos no entienden muchos conceptos, que tú puedes decir, ay, pues velo en el celular, lo vas a entender, pero de repente ellos requieren una explicación con ejemplos, con analogías, con cosas, o incluso una explicación personalizada, ¿no? Y yo soy a veces de las personas que en la clase no se sienta, no estoy ahí en el escritorio, la silla, a ver, estos son los ejercicios, no, o sea, es un trabajo muy involucrativo en el cual yo tengo que estar ahí, ¿no? Y de repente pasar por las filas y ver qué estás haciendo y por qué no estás haciendo nada. Dime si no entendiste, ¿no? Pero eso es todo lo contrario a lo que yo viví en ese momento, porque de verdad yo juré no ser como esa persona, porque me hizo mucho daño en la psique, o sea, definitivamente yo lo recuerdo y sufría. Te generaba un estrés, o sea, ya con el simple hecho de saber que ese día ibas a tener esa clase con ese maestro, tú ya tenías un estrés tremendo donde tu panorama era, no voy a entregar la tarea o no voy a cumplir, me voy a quedar sin mi calificación, o sea, sí, al final creo que justo lo que hablamos le dejó una huella negativa, o sea, donde decías, híjole, no quiero Odio las matemáticas, ¿no? Porque también por los profesores, y más justo. marcado en el área de ciencias o de matemáticas, Química, pues, física, sí. nos marcan eso desde el principio y le vamos agarrando odio y de ahí que pues empiezas a reprobar. Y sabemos que sí o sí aquí, por lo menos en nuestro país, necesitamos eso como bases, ¿no? Como conocimiento general para poder sacar adelante cualquier tipo de carrera, y llega un punto en el que les tienes que explicar a esos alumnos que han odiado las matemáticas y reestructurar todo eso y decir, y encontrar hasta a veces la fuente de su odio y decir, mira, no pasa nada, podemos volver a construirte de otra forma. Y sí he terminado diciendo, pues lo necesitas para sacar adelante tu preparatoria, tu secundaria. Esa es como que la respuesta más fácil, pero es la respuesta más cortante y más fea que he podido decir. Sí, deja una huella muy, muy fuerte en las personas, porque incluso hay gente que yo conozco que un mal profesor le dijo, ¿sabes qué? Vas a terminar de barrendero, ¿no? Sí. Eso se lo dijeron a mi hermano, una profesora de la primaria, decía, Francisco y fulanito de tal van a terminar como barrenderos, ¿no? Y me dice mi hermano recientemente, oye, tengo ganas de llevarle a la profesora, por respeto no voy a decir quién es, pero quiero llevarle mi título para enseñarle que no terminé de barrendero y que aún a pesar de las bajas expectativas que tenía sobre mí, pude terminar una carrera y no soy una persona como me auguró que iba a ser, ¿no? ¿Y no crees que eso le pudo haber pegado en el orgullo y lejos de desperdiciar esa idea, lo ocupó como herramienta para decir, no, pues yo puedo? Porque yo sé que hay muchas malas prácticas en los profesores, como el hecho de generar las ganas de querer aprender o de apurarte con la idea que te decían de los primeros 5, ¿sale? Finalmente el profesor busca que se interesen para no perder tu calificación, pero es como obtener un premio de allí, ¿no? Claro. O lo que decían, te menosprecio para que tú digas, no soy tan malo, puedo salir y sacar adelante esta materia sin ningún problema. No sé si rayen en la falta de empatía y que por eso lo digan, que de verdad crean que eres así o lo estén utilizando a tu favor. Yo me iría más por lo primero, que lo utilizan para yo creo que depende de la perspectiva de cada maestro y que no todo el mundo lo toma igual. Porque hay profesores que probablemente sí te lo digan con ese afán de que le eches más ganas y que digas, híjole, yo no quiero terminar así. Pero hay otros que sí te lo dicen con toda la intención de que no lo hagas. Por supuesto. Bueno, mi última carrera, que es Comercio Internacional y Aduanas, justo se dio por algo así. Alguien me dijo que yo podía estudiar casi lo que yo quisiera, excepto carreras o licenciaturas que tuvieran que ver con un idioma extra, un idioma adicional. Entonces dije, no, es que a mí no me gusta que me digan que no puedo hacer algo. Y dije, no, voy a entrar a estudiar eso y lo voy a terminar y lo voy a terminar bien. Creo que tus experiencias negativas también han sido muy marcadas. Te han cortado varias cosas, entre ellas psicología, idiomas
¿Y recuerdas cómo te hace Pero sentir? me fui, pero justo por eso me voy al área de comercio internacional y aduanas. Para probar lo Para probar contrario. totalmente lo contrario y esta vez quedarme con el sí pude, ¿sabes? O sea, la terminé y la terminé bien. ¿Y esa persona que te lo dijo era tu maestro o maestra? Era una pedagoga. Pero no era tu Vaya. maestro. No, no era mi maestra, era una pedagoga que justo estaba en la preparatoria. Qué buena Y, pedagoga, ¿eh? Me hizo mi examen vocacional y entonces, pues, obviamente te orientaba más o menos para qué aplicar, depende de tus aptitudes. Claro. Y me dijo que pues no eran las mías, ¿no? Entonces, Es que medir las aptitudes sí está como medio complicado. Sé que son herramientas que utilizan como indicador. Si eres bueno en algo, peor. Pero Ujú. lejos de haberte alejado. Me acercaron más. Sí, justo eso Pero sucedió. dime que no solamente fue por eso que estudiaste. No, sí, o sea, Solamente por eso. sí, yo soy puedo. una persona muy extraña. No, y aparte también. Sí lo creo. Imagínate si te digo, no, tú no podrías estudiar matemáticas. Ah, yo voy y estudio matemáticas y te demuestro que soy bueno en Pero ya, matemáticas. yo quiero hacer una puntualización con esto. Tú eres una persona bastante segura de sí misma, ¿sale? Entonces, o sea, tú eres muy seguro, pero hay otras personas que terminan creyéndose eso. Y lo que pasó con mi hermano es que durante los siguientes 6 años, él siguió creyendo que Era no malo. era buen estudiante, hasta que llegó un punto en el cual, no sé, tuvo una transformación, algo pasó y de repente empezó a ser más cumplido, a salir de ese estándar que tenía en su cabeza. Y hay muchas personas que justo eso fue lo que las detuvo, ¿no? El hecho de creerse lo que les dijeron las demás personas. En este caso tú dijiste, no, pruébame que es cierto y te lo compruebo que no, pero habrá otras personas que sí se queden con esa idea, con ese estándar, Sí. con ese patrón de vida. Y te lo digo, por ejemplo, mi mamá dice, yo no fui esto porque yo sentí que era muy mala estudiante y lo sigo pensando. Y le digo, mamá, es que tú tienes otro tipo de inteligencia que ya quisiera tener yo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en totalmente realidad de ahí acuerdo. la inteligencia la heredamos por parte de la mamá, entonces con razón lo está diciendo. Eso me recuerda mucho Sí, claro. a la imagen que han visto, bueno, yo espero que sí, Ujú. que es un árbol con distintos animales y siempre les piden, sube ese árbol, Ah. ¿no? Que es una rana, es Ah, un ok. chango, es un león y a todos les piden subirlo. Es el ejemplo de Lo mismo. Newton. Y creo que dentro de las herramientas que tenemos como profesores, pues esa información es muy delicada. Digo, hay otras formas de motivar al alumno y lejos de acercarlos a la información y poderlas manipular, si ya vas más allá con lidiar con sus emociones y sentimientos, como le pasó a tu hermano, pues sí está muy complicado. Entonces, siento que sí son prácticas, pero podemos decir que podemos mejorar o darlas de otra forma, no con esa información tan delicada. Porque si te dicen basurero, y no es por menospreciarlo, si es tu convicción y decisión desde el principio de decir, ay, quiero dedicarme a recoger basura, pues es válido, pero ¿por qué Claro. ponerlo como mal ejemplo? ¿No? Sí, sí, Claro, sí, claro. también eso es algo pésimo, ¿no? Estar Sí, etiquetando. o denigrando, porque al final creo que estás denigrando un trabajo o incluso una persona, un ser, ¿no? 2 por 1, ¿no? Una mala práctica para Sí. motivar y al mismo tiempo denigras como base para que Ujú. la otra persona diga, y no quiero ser tan malo como un barrendero, ¿no? Sí, Claro. híjole, sí. Qué Sí. feo. Pero bueno, yo creo que también está el otro lado, ¿no? Entender por qué un alumno no está haciendo algo, ¿no? Yo a veces de repente veo a alguien que o sea, a lo mejor tiene déficit de atención y de por sí divaga mucho, probablemente le cuesta mucho trabajo, no probablemente, le cuesta mucho trabajo mantener la atención y a veces entiendes que no hacen las cosas, no porque no quieran, porque no entienden. Porque a veces ni siquiera escuchan las instrucciones. Te pide subir al árbol equivocado, ¿no? Exacto. Entonces ahí es, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Me acerco. ¿Por qué no hiciste esto? Sin regañar. O sea, entender, no, a ver, tenme la confianza o ten la confianza de decirme por qué no estás haciendo esto o qué es lo que está pasando. Y yo creo que también ahí es otro punto donde qué tanta confianza inspiras a tus alumnos, ¿no? Porque si no te tienen confianza, no te van a decir en dónde No están es- fallando Ujú. o qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren.
¿no? También, o sea, la confianza es parte fundamental, pero creo que un profesor debe tener buenas herramientas de empatía, porque la mayoría de los alumnos les cuesta trabajo ya desarrollarse, también depende de la edad y la personalidad, pero cuesta trabajo también de pronto reconocer la emoción del alumno y saber que él no está aprendiendo, a lo mejor hace esto y tú dices, bueno, le estoy cayendo mal y es porque necesita lentes, Sí, sí, sí. ¿no? Y desde ahí no está aprendiendo. Entonces es llevar unas buenas prácticas para empezar a generar una semilla. Y después de eso, pues poder aprender inclusive de ellos mismos, porque de la nada te asombran ya el conocimiento que están generando y ¡pum! Sí. Te explota en la cara lo que has dejado ahí marcado. Esa emoción también para mí es de las mejores. Es cuando digo que yo soy profesor, no por decisión, sino por convicción, porque ya cuando estuve involucrado, porque pues, lo necesitaba como herramienta económica, lo aprendí en el camino. No sé, pero siento que Karen le ha pasado lo mismo. No eres maestra por decisión, sino por convicción. Convicción, y disfrutas mucho estar con diferentes personas. A veces convives con tantos alumnos y exalumnos que de repente si te guardan mucho cariño, te buscan en las redes sociales o te dicen, pásame su número, ¿no? Ya cuando acaba el semestre o lo que sea, y te siguen escribiendo, te dicen, bueno, a mí me han dicho alumnos de hace años, 8 años, Miss, usted sigue siendo maestra, usted sigue siendo mi maestra favorita por siempre, ¿no? Cosas así, pero dices, bueno, ¿qué hice yo para merecer eso? Probablemente es empatía, probablemente es entenderlos, ¿no? Incluso a veces tienen la confianza de decir, me está pasando esto, ¿no? Tengo este problema en casa. Y muchos de los alumnos tienen tantas carencias en el sentido de que a veces tú eres ese pilar en su vida, esa persona que se recarga. Exactamente, sí. Y no lo alcanzamos a ver de repente, no alcanzamos a ver que incluso algunos se acercan con tanta confianza a comentarte algún problema porque en su casa no hay quien los escuche o no, probablemente no tienen amigos, ¿no? Entonces ahí es donde también entramos en otros temas controversiales donde dices, bueno, doy una opinión, no la doy o simplemente escucho o canalizo o qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero eso es algo bien importante y creo que a veces menospreciamos eso, ¿no? No solamente somos docentes que damos ciertos conocimientos no teóricos. Apuntas la información al pizarrón, cópienlo, ténganlo ustedes, guárdenlo para ustedes. Bueno, sí. Que hay algunos que sí vean. Sí, hay de todos los maestros. Pero ahorita que dices eso, Karen, ¿fuiste maestra de Brandon? De hecho, sí, así es como nos así conocimos. Es como pasó, para que vean que sí es cierto. De veras es un exalumno muy querido. Háblale de usted, por favor. Con respeto. Con respeto, claro, siempre. Sí, de hecho, ella era mi maestra de nutrición, yo estaba estudiando enfermería, y ella me daba la materia de nutrición. Me parecía alguien sumamente culta. La verdad es que decía, sabe de lo que está hablando, porque tú notas cuando alguien sabe realmente lo que dice y cuando alguien está inventando, ¿no? Yo lo veía y creo que, bueno, aparte a mí me gusta mucho el área de la nutrición y todo este rollo, entonces... ¿Crees que haya sido por Karen? No, yo ya lo traía antes. Alguien ya te había dicho, y tú vas a ser malísimo en nutrición. No, voy a estudiar nutrición. Ahí fue, eso ya fue algo muy diferente. Creo que es algo que ya traía como muy nato, o sea que me gusta aprender para empezar, ¿no? De muchas cosas, pero cuando llegué a su clase terminé de entender realmente cómo funcionaba, porque creo que yo tenía un conocimiento muy vago, pero ya con ella lo empecé, sí. ¿No? Y la verdad es que, pues sí, o sea, hay maestros que sí te marcan para bien, en este caso fue ella. A mí me gustó muchísimo cómo me daba la clase, tanto que fuera de la clase yo le preguntaba cosas así de... No, pues tanto que terminaron siendo amigos, sí. ¿No? Porque para que te hagas amigo de tu profesor te tiene que caer bien. Sí, totalmente bueno, de acuerdo. ¿Cuántos años nos llevamos? Yo creo que como 6, ¿no? Sí, nos llevamos 6 años. Y aún así era mi alumno. Sí. No, pero pues imagínense, está la diferencia de edades, que como sea, ustedes saben que un año sí marca algo. Claro. Pues para que escojan ser amigos en el futuro, tuviste que haber sido así. Sí. ¿Y recuerdas, Brandon, algún profesor que te haya marcado en alguna de tus carreras que hayas dicho, va, por este maestro, o sea, ya después más grande, a lo mejor no en el momento, o sí puede ser también ahí, que digas, voy a estudiar esa carrera, aunque no la hayas estudiado en física?
No, en realidad para estudiar una carrera como tal, te digo, fue la pedagoga, que fue la que me dijo que no podía estudiar eso. Eh, Al final terminé haciéndolo, pero también Eso es una porque... mala huella. No, no es cierto. Pero también lo terminé haciendo porque pues a mí me gusta, es algo que a mí sí me gustaba, o sea, fue O sea, te como... podrían haber retado en otra cosa que no te gustaba y si no lo hubieras hecho. Probablemente también lo hubiera hecho, pero no de forma profesional. Pero sí me he quedado con, o sea, con algunos maestros que digo, wow, tuve una maestra en la preparatoria que me daba filosofía. Por ella yo amo la filosofía. A mí me encanta filosofar y meterme en estos rollos de Se la nota. mente y de saber un poquito más. Pero ella fue la que me desarrolló como ese amor hacia el saber, ¿sabes? Entonces, sí hay maestros que te marcan para bien. De hecho, si lo pienso, creo que este programa podría ser como un reflejo o algo de ella, ¿sabes? De esta maestra de la filosofía, porque justo ella me comentaba que la filosofía es el amor al saber. Y Wow. entonces, viéndolo desde esa perspectiva, a mí me encanta aprender cosas. Creo que aprendo de todos, cosas buenas y malas, claramente. Pero sí, creo que hay maestros que sí marcan tu vida para bien o para mal. O sea, no terminó siendo a lo mejor una profesión, pero sí una pasión. Sí, Y sí, te sí, sí. dejó ahí otra huella. Ajá. Sí, o sea, es que al final creo que te marcan, o sea, son cositas que vas notando a lo largo de tu vida y que lo que decíamos al principio, lo vas haciendo tuyo. Y en este caso, pues fue eso, aprender el amor a abrir tu mente y dejar entrar unas ideas que probablemente antes no tenías y que Sí, alguien más te las está implantando. Ajá, Justo sí. es a lo que voy. Pero tú, Karen, ¿sí te pasó? O sea, en algún momento dijiste, voy a estudiar tal cosa, aunque no la hayas igual desarrollado. Algún día de clase que te haya marcado, de alguna materia. Ups. Pues a la mente, o sea, ahorita Porque no. por algo no escogiste nutrición, ¿no? O sea, no era tu carrera inicial, No. sino querías estudiar medicina. Sí, pero como te comento, la primera clase de esta nutrióloga fue muy impactante para mí, ¿no? O sea, darme cuenta de lo que en verdad era la nutrición, porque yo de hecho entré como 15 días después a las clases, o sea, O sea, de que no querías. de que no quería, ¿no? Y casi mi mamá me llevó a fuerza, tienes que estudiar porque no te quiero en la casa y no te quiero ver deprimida, ¿no? Por eso es que tal vez sí podría recordar esa y otras clases, ¿no? Personas que sigo admirando que fueron mis profesoras o que lo han sido profesores y que no en todos los casos tienen que ser súper buena onda, porque cuando tú ves que se apasionan, aunque sean estrictos, les aprendes algo y les quieres y les valoras, ¿no? Entonces no siempre el maestro buena onda barco, donde a Sí. veces podría yo ser ese tipo de persona, no tan barco, pero, o sí, no sé, pero tienen otra esencia, ¿no? Aunque son muy estrictos, aunque son tal vez serios, de repente no puedes traspasar como esa barrera de la confianza. De profesor-alumno, ¿no? O sea, Exacto. donde no te dan como la confianza de ser algo más que eso. Exacto, Un maestro y un alumno. pero te dejan una huella muy Sí. positiva, ¿no? De profesionalismo, de conocimiento, de llevar un orden, una estructura. También esos profesores son necesarios, no solamente los buena onda, ¿eh? ¿Crees que de pronto toda esa herramienta, una vez que el profesor ya domina todos sus conocimientos y domina sus habilidades para darlos a conocer, no se convierta en manipulación? A ver, les voy a contar A ver, algo. ¿por qué? Que quiero su perspectiva real, ¿sale? Ajá. Tuve una alumna que le daba asesorías, ella quería estudiar veterinaria. Ok. Esta alumna pues necesitaba herramientas de todas las materias, ¿sale? Yo me encargué de su parte de matemáticas Ujú. y ella era buenísima en eso. Le ponía información relacionada a otros maestros a su carrera y le fallaba de pronto alguna cosita, ella era muy inteligente en general, así que le iba bien. Pero en matemáticas era la primera que terminaba y sacaba adelante los ejercicios sin ningún problema. Me dice su mamá, es que quiere estudiar veterinaria. Y le dije, está bien, finalmente aquí pues es el apoyo para cualquier tipo de carrera, pero debo decir que su hija es muy inteligente y es muy apta para las matemáticas. Y me dijo, sí me lo habían comentado.
Entonces yo hablando personalmente con ella le digo, oye, es que eres buenísima en las matemáticas, me da tanto coraje que vayas a estudiar veterinaria y tu mente desperdiciada por ese lado, que cómo es posible que vayas a estudiar veterinaria, ¿no? Y pues de cierta forma las herramientas en matemáticas se pueden formar, pero hay algunos alumnos que se les facilita en ese momento. Y a ella lo hacía perfecto. Me dijo, veterinaria, veterinaria, veterinaria. Y siguiente clase, oye, ya iba a decir su nombre, pero no. Oye, fíjate que eres buenísima en matemáticas y otra vez no me daba tanto coraje. Y es que mira, y de cierta forma la destacaba tanto, no entre los alumnos, sino personalmente con ella, que de pronto cuando ella hizo su examen, queda y a los meses me habla por teléfono y me dice, profe, necesito una asesoría de álgebra lineal. Y yo, sí, sin problema, vente. Y ya se viene y le digo, porque álgebra en veterinaria, pues no ven a ese nivel. Y me dice, me cambié a ingeniería, profe. Y yo, ¿cómo que te cambiaste a ingeniería? Y me dice, sí, usted me hizo ver la realidad y yo quiero ahora ser ingeniera. Entonces, Wow. ella estaba tan convencida que quería estudiar veterinaria que cuando me dijo eso, me causó alegría desde el punto de vista de mi área, ¿no? Digo, wow, otra mente más para acá. Pero muy en el fondo sentí que influí demasiado porque le cambié Sentiste culpa. Sí. Sí. Sí, de culpa. Pues desde mi perspectiva creo que sí tienes algo de responsabilidad, pero al final no puedes hacerte responsable de todas las decisiones. O sea, imagínate si tú dices algo y la otra persona decide hacerlo, al final no fuiste tú quien la obligó. O sea, ¿Crees que no? O sea, no existe nada, ni tantito de manipulación por allí. Existe un poco el lado de la persuasión. O sea, tú persuadiste, pero al final ella toma la decisión de seguir estudiando algo o no. Por ejemplo, a ti te pudieron haber dicho que estudiaras cierta cosa, pero si tú no lo quieres, no lo cambias. Entonces, probablemente ella entró a veterinaria, no le gustó, digo, no sé su experiencia, pero tal vez no le gustó tanto como esperaba, porque a veces te sucede, tú crees que vas a estudiar algo porque tienes una ideología de lo que eso significa y cuando llegas a la carrera resulta que no es lo que esperabas, ¿no? Claro. Y eso pudo haberle sucedido, o sea que entró a estudiar eso, no era lo que ella esperaba, se cambia, pero porque pues igual consideró sus habilidades y dijo, bueno, me han dicho que soy buena para esto, no me gusta lo que elegí, pero entonces elijo mi segunda opción, tal vez era su segunda opción eso. La verdad es que dijo ella, yo no quiero estudiar nada de matemáticas, odio las matemáticas. Ella se veía así, o sea, de plano. Entonces sí me preocupó en esa idea. Finalmente sé que sí dejé una huella ahí muy marcada, muy sumida, en la que ella siento que se obligó a pisarla, ¿no? Pero pues finalmente de que le metí la idea, no lo sé, no estoy seguro, ella tendría que... Mira, tal vez algún día ella abra un canal hablando de... Por la culpa de este maestro horrible. De maestros que dejaron huella y diga, es que yo no quería estudiar matemáticas y alguien me dijo que era buenísima, me vendió la idea y ahora soy ingeniera en no sé qué es, pero ahora soy ingeniera, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que al final son opiniones, porque muchas personas te pueden dar una opinión, pero al final es tu decisión, ¿qué decides hacer? Pues no me arrepiento, de eso sí no me arrepiento, porque la jalé para este lado, que nos hacen falta en muchas áreas, yo lo sé, pero matemáticas está escasa, entonces no me arrepiento, me vale si piensan que es manipulación, no me importa. Pues bueno, yo pienso que a veces justo esos comentarios son muy buenos, pero de repente sí hay que hacer una precisión de, bueno, tú decides, solo es mi opinión, pero, o sea, como para no influir tanto, porque, digo, esta vez salió muy bien, pero... Mira, lo va a decir al final, ¿qué tal que reprueba todas sus materias en matemáticas? No lo sé, pero tal vez salió bien porque, pues, te habló, ¿no? Y te dijo, necesito una asesoría, lo que sea, pero probablemente suceda en algún punto que no sale bien y es como, la gente no se hace responsable de las cosas que hace. O no solamente la gente, probablemente todos tenemos un punto de ser victimistas y delegar nuestra responsabilidad. Exacto, no sé. y hacer responsables a los demás, entonces ahí sí es un tema bastante delicado en el cual también yo creo que se hila con otra cuestión y es que a veces tenemos que cuidar mucho nuestros comentarios, ahorita estamos muy perseguidos, así me siento yo, de repente tengo que cuidar mucho lo que digo
y eso resta mi esencia. Tu capacidad, ¿no? Te limitas por Exacto. estar pensando en cómo lo vas a decir, cómo poder guiar tu información para que no suene pues muy intrusivo. Exacto. Todo ese tiempo lo O pudiste que no haber se pueden ocupado incluso directo para malinterpretar. manejarlo. Pues, sí. Claro. Porque bueno, ahorita con las redes sociales muchas veces te sacan de contexto. Siempre sí, si ahorita nos cortan otros pedazos, va a decir no algo de los basureros, no sé. Puede ser. Pues, ¿en qué momento ha pasado que exponen a un maestro diciendo algo? O sea, justo el momento inadecuado se saca de contexto y se malinterpreta. Y entonces, lo veo por ese lado, donde sí ahora los maestros tienen que cuidar muchísimo más lo que dicen, porque pueden ser muy juzgados y criticados por ello. Justo dices tú, a ti no te importa, pero No, puede bueno, que... lo diga así de broma, Ajá. obviamente sí. En ella, cuando veía sus clases, por ejemplo, de anatomía, de biología, y pues salía mal en un ejercicio. Entonces su maestra en ese momento le daba la información correcta y hacía una cara, ¿no? Ujú. Lo que hablaba de la parte de la empatía. Y cuando yo le corregía a esta niña algo en matemáticas, decía, wow, ¿en serio es así? Entonces, si yo comparo sus expresiones que hacía, pues eran totalmente diferentes. Por eso me encaminé yo a seguir con esa semillita, ¿sale? Coincidiendo. O sea, no es como de, oye, quiero que estudies matemáticas. Sí, sí, ingeniería. Te voy a obligar. Ingeniería, por favor, sí, sí, sí. No, o sea, Sí. también entra la parte de la empatía, pero sí creo que es una responsabilidad muy grande. Sí. Bueno, pues entonces, ya concluyendo el programa del día Que de nos hoy. podemos seguir así. Sí, Una horas. hora. Y- Yo creo que todavía sin da para problema, más. ¿eh? Tenemos que hacer parte 2, Sí, porque yo quedaron creo que muchas sí. cosas volando. Sí. Concluimos que hay maestros que te dejan huella para bien, otros para mal. Pero Otros, ¿sabes qué sería peor para mí? Que no dejen huella. Bueno, creo que Sí, sería ¿verdad? peor. Porque Sí. pues les no estás vale en ningún sus lado, sí, herramientas. claro. Pero yo creo que, bueno, específicamente en el tema, creo que siempre hay alguien, tal vez no es un maestro de escuela, puede ser un maestro de vida también, que te puede marcar en algún punto para que tomes decisiones importantes. ¿O ustedes cómo lo ven? Pues yo pienso que ser profesor no es el sueño de todos, pero si en algún momento llegas a estar involucrado, vete a ti del otro lado. ¿Qué te hubiera gustado a ti como alumno recibir información? ¿De qué forma? Porque seguramente no recuerdas el día que estuviste muy aburrido en clase y a la maestra o al profesor que te pone sus diapositivas de horas y horas. Creo que ese día no lo vas a recordar. Entonces ponte del otro lado. ¿Qué herramientas puedes utilizar a tu favor para explotarles la cabeza a los niños? Pues, Damos concluido. Bueno, pues esto sería todo por el programa. Nos vemos. Hasta la próxima. Antes, Karen, muchas gracias por la participación, que Brandon ya nos quiere despedir y no, todavía sí. ni nos vamos. Tienes razón. Muchas Qué gracias, mala Karen. persona, sí. Espero, por favor, volver a vernos aquí, que estos temas nos dan para más y todas las herramientas que nos proporcionas el día de hoy. Recuerden que esta información es para ustedes. Si en algún momento algo de lo que les estamos diciendo les sirve, adelante, sin ningún problema. Todo lo demás, si piensas que esto no te sirve, deséchalo bajo tu responsabilidad, ¿sale?